Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Segura Chávez, soy licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, México. Bienvenidos. Gracias por quedarse hasta esta última conferencia, también por los comentarios, por los likes, por seguirnos. Y este es el Congreso La Política Actual. Estoy cerrando, no me gustan demasiado los preámbulos, así que voy a dar por iniciada esta ponencia. Eh, yo voy a hablarles de políticas de identidad, comportamiento tribal. Para entender qué es el tribalismo, tenemos que situarnos en el contexto sociopolítico actual, en nuestra época y en nuestra forma de interactuar y pensar el mundo. Estamos en la posmodernidad. Eh, Podemos hablar de qué es la posmodernidad, pues 2, 3 horas, no lo haremos. Lo vamos a resumir de la siguiente forma, así de una manera muy escueta, disculpen. Es como un factor para iniciar nada más. Como donde los relatos de poder tienen más peso que la verdad. Es decir, que ahora ya no importa si algo es verdadero o no, sino si tiene utilidad para tú posicionarte socialmente en un lugar en el que te gustaría estar. ¿Sí? Ya no importa si algo es posible o no es posible, sino que pues se tiene que hacer sí o sí, es decir, me estoy refiriendo a posibilidades fácticas en un sentido social. Se tiene que hacer sí o sí porque es lo que tú deseas en el sentido más trivial del término. En otras palabras, ¿qué? ¿Dónde? La razón y los hechos tenían peso, ahora lo que tiene peso es, pues, lo voy a decir vulgarmente, una clase de capricho en la cual, pues, deseas que el mundo sea de una u otra forma. Y a mi juicio esto es peligroso, y no solamente peligroso, sino que es tiránico, porque todo el mundo queremos que en efecto el mundo sea pues más a favor de nosotros. Y si no estamos pensando como sociedad, estamos pensando como tribu. ¿Qué es una tribu entonces? Una tribu es un colectivo de personas donde por cierta identidad pues se tiene acceso y se vive bajo esa identidad. Es decir, esta parte del yo que desde diversas teorías, desde la sociología, el psicoanálisis, pues sería una suerte de identificaciones, pues tendría una identidad muy puntual, ¿no? Y que esa identidad pues regiría tu vida totalmente, cayendo en un fanatismo en donde yo del colectivo X soy X y solamente los X somos dignos de verdad, belleza y bondad. Porque el colectivo Y son solamente dignos de maldad, fealdad y de mentira. No hay un punto de encuentro porque este colectivo Y piensa exactamente lo mismo del colectivo X. Que hay interacción entre estas tribus, alianzas, sí, porque son relatos de poder y al igual que en las guerras, pues habrá cooperaciones, pero a final de cuentas se sostiene la estructura, que es tener poder. Es decir, ya no hay cooperación social, sino tribal. Y esto pues tiene graves repercusiones sobre todo a las personas que nos interesamos por el conocimiento, por el atrévete a saber, la verdad, el criterio de la razón, pues trae múltiples consecuencias negativas. Y per se hablar de esto me es complicado y me ha costado quizás algunas incomodidades, pero aún así lo quiero hacer. Eh, Mi pregunta es si realmente hemos dejado de ser religiosos como tantos sentamos, a pesar de que nos autodenominemos no religiosos o antirreligiosos incluso. Mi pregunta es si en esa estructura de la religiosidad como fanatismo no estamos a final de cuentas comportándonos de una forma similar. Porque una cosa es creer en un Dios, otra cosa es seguir una serie de normas morales y otra cosa es el fanatismo. Y si algo se le ha cuestionado a la iglesia, pues es que el fanatismo pues ha afectado, y digo iglesia con mayúscula porque a cualquier iglesia le puede quedar este saco, pues que ese fanatismo pues es peligroso, ¿no? Insisto, no es que los religiosos sean fanáticos, sino que
varios han demostrado que son fanáticos. Bien, pero ¿qué nos dicen las neurociencias de la religiosidad? Y para esto eh, voy a citar un artículo de José Ramón Alonso Peñez, catedrático de biología y neurobiólogo de la Universidad de Salamanca. Para él y sus resultados es que las creencias en lo sobrenatural son procesos cognitivos normales. Es decir, que cualquier cerebro no dañado, no lesionado, pues tiene la capacidad de creer en lo sobrenatural o en Dios. O sea que es normal la creencia en Dios. Lo cual no significa que exista o que no exista, ¿no? Solamente está diciendo que pensar en Dios es normal. Aquí no está dando ninguna clase de tesis o antitesis de la deidad. Lo que descubrió, y esto es muy, muy significativo a partir de técnicas de neuroimagen, es que cuando se piensa en Dios o se reza, se activan las mismas áreas encefálicas que en los procesos de mentalización. ¿Qué es la mentalización, damas y caballeros? Pues es este uso tan pragmático que si no fuera por los filósofos quizás hasta el momento no nos hubiéramos preguntado. Este uso tan pragmático de creer que el otro, al igual que yo, tiene una subjetividad psíquica que le permite actuar de una o de otra forma, expresarse de una u otra forma. Quizás desde Wittgenstein ya había críticas, cuestionamientos a esto, ¿no? Y qué pasa si la rojedad que yo estoy viendo en tal objeto no es la misma experiencia para el otro, pero como le llamamos rojo, pues nos aparece como supuestamente una experiencia compartida. ¿Hasta qué punto mi experiencia es compartida, no? Y hasta qué punto realmente todos tenemos experiencia y no hay por allí en la calle, y esto lo decía ya un investigador de lo que son las ciencias cognitivas, como es Daniel Dennett, pues, ¿quién no nos hace pensar en el experimento del zombie? Que colocas un zombie que perfectamente parece humano, se expresa como humano, habla como humano, pero en el fondo está hueco. Lo más práctico es creer que en efecto todo aquel con el que interactuamos no es un zombie, sino una persona como nosotros. Y ese es el proceso de mentalización. Y lo que se descubrió es que cuando se reza, y más puntualmente cuando se habla con Dios de forma espontánea, se activan las mismas áreas como si hablaras con un amigo, una persona que estimas. También Daniel Dennett dice que cuando se habla de uno mismo, por ahí tiene también relación con las áreas que se activan cuando se habla de Dios. Bien. Aquí el punto. Bueno, antes de eso, es de ese punto que les iba a decir, otra cosa importante. Eh, Esto es de un estudio de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, lo voy a pronunciar mal, disculpen, Uf Shehot, quien descubre que cuando las personas rezan, se activa un sistema de recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, los neurotransmisores pues benefician el comportamiento del rezo y entonces las personas se sienten pues más contentas, más alegres o menos desdichadas, ya tan solo eso, ¿no? Hay un premio en rezar. Aquí lo curioso es que se hizo este mismo experimento sobre qué se activaba cuando alguien pensaba en Dios o hablaba con Dios en el cerebro con personas con autismo que tienen problemas de mentalización, es decir, que se les complica pues entender cuál es la intención del otro o qué está tratando de decir el otro, incluso involucrarse socialmente o tener un interés puntual por socializar, es algo ajeno a los autistas. Entonces se descubrió que en estas personas el 90% no creían en Dios. Es curioso esta relación entre el ser alguien muy activo socialmente y la creencia en Dios, y el ser alguien pues asocial un poco o aún mucho y no creer en Dios. También sumándole a que los autistas pues tienen esta característica de racionalizar la mayoría de las cosas, ¿no? Otra cosa que se descubrió ya por Manuel Martín Lutz del Centro UMC de Evolución y Comportamiento Humanos, que ante las personas de autoridad religiosa se desactivan las áreas del sistema por defecto y áreas del córtex prefrontal, dorsolateral
que tienen que ver con el juicio crítico y el razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pastor o el sacerdote está hablando o se te presenta delante de ti, lo más seguro es que si eres religioso, y más si eres fanático religioso, pues que dejes de pensar, de razonar, y te dejes seducir por su palabra, persuadir, porque esto tiene beneficios, y también lo dice él, bastante económicos a nivel cognitivo, que te ayuda pues, a no estresarte, a no preocuparte y a no complicarte la vida por preguntarte qué sentido tiene existir, la existencia, qué es la verdad. Y pues esto ayuda a que exista esta forma de interacción que es la religiosa, ¿no? Hay algo sobrenatural, algo que nos supera a nivel humano, que encarna en una persona que va a transmitir esa información o esos modales o lo que quieras, y que solamente hay que escucharlo porque ya no hay nada que cuestionar, criticar y ni mucho menos dudar, ¿no? Si me vas siguiendo, a la conclusión a la que yo llegué es que el tribalismo no es tan diferente a una religiosidad fanática. Yo estoy basando mi conferencia en estos artículos de los cuales eh, partí, y también en dos artículos del doctor L. Chicken, ¿sí? Que para mí son indispensables hoy por hoy, pues para entender nuestra situación político-social. Chicken, citando a Nietzsche, dice: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Esto está en Así hablaba Zaratustra, y bien sabemos lo que pasó pues con esta pretensión de Zaratustra o de Nietzsche en general. Si Dios ha muerto, y que también aquí es otra discusión, si se trataba de una discusión ontológica o una discusión moral. Me parece que Nietzsche fue más por lo moral, ¿no? Es decir que, a ver, ya no vamos a tomar la moralidad como emanada de Dios, sino como emanada del hombre que va a emerger en superhombre. Es decir, el lugar de Dios lo tiene que ocupar el superhombre. ¿Sí? Y ya quien va a regir tu vida es el superhombre en el que te vas a convertir. Y para eso hay tres pasos. Eres un camello que soporta la moralidad de su época. Después eres un león, que es una fiera que se defiende de esa moralidad, que actúa con vehemencia. Y después te conviertes en un niño, alguien espontáneo y alguien pues que desde su lado más intrínseco pues actúa, se comporta. Esta transfiguración pues de los valores, ¿no? A eso se refería Nietzsche con la muerte del hombre y la llegada del superhombre. Sin embargo, aquí lo lamentable, y está en el libro de Así hablaba Zaratustra, cuando él concluye, pues, digámoslo así, filosóficamente esta idea, vuelve de la caverna, muy platónicamente se puede decir, va con los demás y se los comenta. Su gran decepción es que algunos lo aceptan, otros no, pero los que lo aceptan coronan a un burro como superhombre. Es decir, que muere Dios, vive el superhombre, pero el superhombre ahora es un burro. Y aquí podemos articularlo muy bien con lo que dice Lacan, porque Lacan va a decir que Dios es inconsciente, que es un significante inconsciente, que por lo tanto significa algo, pues a nivel consciente, y aquí cito a Schiller. Cuando algo es reprimido, o sea, inconsciente, pasa la barrera de la represión modificado. Pasa de un modo que sea aceptable para la conciencia, es decir, para el otro, con mayúscula, del lenguaje y sus reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es inconsciente, ya conscientemente, y tú no eres religioso, tú dices, yo no soy religioso, yo no creo en Dios, va a aparecer con otro nombre, sublimado. Pero las características van a ser muy similares. Yo no diría que exactas, pero sí muy similares. En otras palabras, que el concepto de Dios, si vamos siguiendo este orden, forma parte de nuestras capacidades, e incluso Kant lo diría, pues ante la no presencia de lo absoluto, lo más normal es que el razonamiento quiera llenarlo. Y si vamos siguiendo este orden, pues que el concepto de Dios sigue estando vivo. Por eso dice Schiller:
Contamos con nuevas religiones como la ciencia objetiva, el Estado presente, el progresismo, el ateísmo militante, que son más que grupos limitados de palabras que despiertan una adhesión inmediata a un rechazo igualmente automático, es decir, fanático, ¿no? Religiones como el feminismo o el animalismo, cada una con sus símbolos, sus eslóganes, sus colectivos, es decir, con su cruz, con su lista de dogmas y con sus iglesias y sus pastores. Esto es brillante. Lo que estoy diciendo aquí, Shigel, es brillante porque es lo que estamos viviendo con el tribalismo. Microreligiones, básicamente. Solamente nosotros tenemos la verdad, bondad y belleza y la virtud. Solamente nosotros. Ahora, ¿cuáles son estos nuevos dioses? Pues puede ser la mujer, el género, la naturaleza, el sufrimiento animal, la justicia social, etcétera, lo que sea. Aquí el punto es que hay un bien superior por encima de la humanidad, por el cual se está haciendo lo que se está haciendo, se está legitimando lo que se está haciendo, y que encarna en personas puntuales, en políticos de turno, que defienden la causa, aunque no lo quieran ver, representantes o los que dan la cara o los que influyen más de estos movimientos sociales, que pues ahora ocupan el lugar que solamente ocupaban los papas antes, o los sacerdotes, o los curas, un nivel de santidad. Y yo aquí no estoy diciendo, damas y caballeros, que no haya causas nobles. Yo aquí no les estoy diciendo que no haya violencia, que no haya problemas en el mundo. Es todo lo contrario, los hay. Lo que estoy diciendo es que la santidad que pretende una tribu, donde solamente la identidad X es la digna de todo lo hermoso del universo, y que incluso cuestionarle o criticarle es sinónimo de una blasfemia tuya, y que incluso puede ser atacado, segregado, pues que ese es el problema. Esto lo decía muy bien Jordan Peterson. Decía, mira, yo sé que te han fallado, sé que te han violentado, pero no seas un cínico y tampoco seas un inocente, ninguna de las dos. Un inocente pues diría, me han fallado, pero ya no me van a fallar y todo va a seguir bien. Un cínico diría, ¿por qué debería de confiar en los demás si me han fallado? Y alguien quizás centrado en una virtud de la confianza y del contrato social te va a decir, cuenta conmigo, sé que me puedes fallar, pero voy a pretender pues que esto funcione, esta relación interpersonal. Ahora, pues siendo no alguien ingenuo, pues vas a dudar, ¿no? Vas a pensar, bueno, en cualquier momento me falla, en cualquier momento no. Bueno, no te vuelves loco con eso, confías en la persona, ya si te falla, pues reaccionas como tengas que reaccionar. Ahora, pues también que si tienes un amigo de toda la vida que jamás te ha dañado, bueno, por decirlo en términos generales, obviamente que siempre hay daño en las relaciones sociales, pero que te ha sido fiel, lo que sea, bueno, pues que es natural que confíes en esa persona. Aquí el punto es que por la mera identidad XY ya no haya forma de entender que esa persona puede hacer un daño deliberado incluso. Que ya desde la teoría de Jung y del psicoanálisis, a ver, lo voy a decir desde Jung porque es el más digerible me parece, hay una sombra. ¿Qué es la sombra? Pues eso que se oculta en el inconsciente como lo dañino, destructivo, autodestructivo, ¿no? Cosas inmorales o amorales, mejor dicho. Y entonces, ¿qué? Pues no nos vengan con el cuento de que tales personas son unas santas. Que no te lo dicen así, pero sí te dicen que no las critiques, que no las cuestiones, y que incluso, pues, casi hagas una reverencia cuando las ves. Y todos estos rituales, pues, son muy propios de la religión. Y que, insisto, yo respeto a cualquier persona que tenga una religión, respeto a cualquier persona que crea en una ideología, en una creencia, que tenga algunas posturas sobre el mundo, lo respeto. Pero de eso a que yo me obligue a creer que por su mera identidad ya tiene todos los atributos para poder decir que
que es una clase de semidios en la tierra, aunque no se diga así, pues no. Eso es otro nivel. Ahora sé que esto, nombré varias nuevas religiones. Yo sé que esto me traerá problemas, espero que sean pocos. Eh, bueno, lo propio del comportamiento tribal es el fanatismo, no en qué crees. Eso no tiene que ver, sino el fanatismo que no te permite poner un problema, una situación en la cual puedas tener un entendimiento y un diálogo racional con el otro, y a partir de eso, pues, existe una cooperación social y no tribal. Es decir, estoy tratando, en efecto, de poner como problema principal de nuestra situación actual la violencia que se está ejerciendo de unos grupos a otros. Esta violencia, pues, tiene mucho sentido cuando lo entendemos como una lucha por poder y una lucha por imponer un relato, pues, que es conveniente para cierto grupo. Sea cual sea el relato, sería tiránico si no estás pensando, pues, en qué necesidades o tan solo en qué opiniones o en qué razonamientos tienen los demás. Y es aquí lo que yo estoy criticando. No en esencia tus identidades, porque todos tenemos identidades. Yo pertenezco a tal club de fútbol, yo pertenezco a tal club de ajedrez, yo pertenezco a tal seguidores de cierto artista musical, yo pertenezco... Todos tenemos identidades y son fundamentales para crear los grupos, pero si vamos quitando esas identidades, por decirlo así, vamos haciéndolas a un lado, lo que tenemos son individuos. Y esa es la identidad que debe de imperar a mi juicio, que somos individuos. Y que si somos individuos, merecemos respeto y merecemos dignidad. Entonces, pues que no ataques, no violentes y no permitas que lo hagan contigo, porque cierta identidad supone que es superior moralmente. Bien, ya casi estamos finalizando. Pero, ¿qué sentido biológico, etológico podría tener la religión y estas tribus? Bueno, pues les comparto que hace poco acabo de leer el libro tan famoso de el historiador israelí y Harari, Sapiens, en donde dice que pues hubo un tiempo en el que no éramos los únicos humanos que existíamos. Existían los sapiens, los neandertales y otros 5 más. Bien, pero que fueron los sapiens quienes sobrevivieron y que pudieron entonces dejar sus genes para que ahora seamos los únicos vivos. Porque, por dar un ejemplo, los neandertales, que son de los que más recuerdo de lo que mencionaba, pues que eran robustos, o sea, muy fuertes, pero con capacidades cognitivas muy bajas, ¿no? Eran salvajes, pues. El hombre de las cavernas, si lo quieres poner en un meme, sería eso. Y que los sapiens tienen algo que no tenían los neandertales, la capacidad de crear mitos a partir de las cogniciones en los cuales la gente pudiera creer y entonces organizarse socialmente. Y estos mitos, bueno, para Harari, la cultura es muy criticable, pero quiero aquí tomarlo, la cultura sería un mito, ¿no? Porque para Harari solamente se puede socializar con 150 personas de una forma íntima. Es decir, platicar, hablar. Solamente puedes tener contacto con 150 personas. Ya las demás, te puedes relacionar con ellas solamente en un sentido de que todos globalmente pues llegamos a creer en algo. En algo que fácticamente o empíricamente pues no existe y que quizás en términos más materialistas pues se puede decir que es una emergencia de, de lo material. Como lo es el lenguaje, y para poner un ejemplo más claro, el dinero. El lenguaje pues puede simbolizar, ¿no? Y simbolizar significa que ciertos papeles que realmente pues son de poca utilidad, ¿de qué te servirían los billetes? Pues de nada si no tuvieran valor social. Aquí el punto es que el billete en sí mismo no significa nada, solamente si a priori la sociedad ya le dio un valor y que entonces ese valor pues sea intercambiable por algo que sí te sirva realmente, como puede ser comida, ropa, no sé, un auto, lo que sea, por algo que sí tenga un uso pragmático, ¿no?
Pues esta capacidad de organización social fue la que nos llevó a ser la especie que impera para Harari, pues la tierra. Que impera en la tierra y que domina la tierra si se quiere. Relacionándolo con lo que ya dije, pues que en efecto las identidades son útiles, eh, son buenas para cierta armonía social, pero cuando se llevan al grado del fanatismo, es cuando ya son autodestructivas y destructivas. Y es algo que debemos de corregir. ¿Cuál es mi propuesta? Que la identidad que prospere, pues que sea el individuo. Eso. A mí me parece, y lo digo abiertamente, que pese a que hay colectivos y no colectivismo, en el liberalismo o los libertarios, pues a mí me parece que es una contrafuerza a la posmodernidad y yo confío en esta contrafuerza. Que ya tan solo decir esto, sé que ya alguien pudo ponerme una identidad XYZ y entonces ni siquiera entablar un diálogo conmigo y ya contraintuitivo, pero bueno, estoy tratando de hacer algo. A ver qué pasa. Eh, Estamos viviendo una época dura para la humanidad en general, porque al no haber una base como lo había en tiempos anteriores, una base hegemónica, que de hecho también Harari dice que los grandes imperios cayeron, entre otras cosas, porque se expandieron tanto que la hegemonía comenzó a diluirse. Como ahora también no tenemos una hegemonía de las normas sociales, morales, y ni siquiera de los criterios en los cuales se debe entender el mundo, pues que ahora estamos en una clase de nihilismo, ¿no? Nihilismo, pues que no hay valores, que no hay eh, una moral imperante. Ojo, que me podrían decir, oye, pero es que Nietzsche era nihilista, sí, cierto. Oye, que el existencialismo francés es nihilista, completamente cierto. Pero ellos terminaron en un vitalismo y en todos sus libros es lo que hacen. Es el viaje del héroe, ¿sí? De Joseph Campbell. Alguien que está entumecido por la normalidad, decide hacer algunos cambios y después se transforma en alguien distinto y que disfruta pues mejor de la vida, de una mejor forma de la vida. Esto lo podemos encontrar desde Zaratustra, que se resigna, sabiendo que el superhombre pues es un concepto muy lejano para muchas personas, y también pues del propio Nietzsche, que él mismo decía que él no iba a ser entendido hasta 50 años después, y ciertamente así pasó. Eh, Respecto al existencialismo francés, pues tenemos, yo creo que lo que representa más, a pesar de que se dice que el libro de el humanismo, no, el existencialismo es un humanismo de Sartre, sería como una introducción al existencialismo, a mí me parece que el más contundente es el mito de Sísifo de Albert Camus, en donde pues te va a decir que somos en esta vida unos seres arrojados a la existencia sin un sentido, que no hay un sentido realmente ontológico, sino que el sentido se lo tienes que dar tú a ese sinsentido, y que, por ejemplo, Sísifo fue condenado por los dioses a subir una roca a una colina y verla caer por una eternidad. Después termina su libro y qué spoiler, ¿no? Perdonen. Imagínense a Sísifo feliz. O sea que Sísifo encontró en ese absurdo que es la vida, encontró la felicidad. Ahora también tenemos la náusea de Sartre, pues es igual, es un personaje que va por allí, que siente que todo le da asco, que siente que se equivocó de planeta, que siente que las cosas no cuadran, y al final de cuentas logra darle una resolución a ese problema. También en el extranjero de Camus tenemos la misma situación. El punto es que ellos terminan en un vitalismo. ¿Y, ¿y qué es el vitalismo? Pues eso, que ante lo catastrófico que es la existencia y lo caótico que puede llegar a ser, uno siempre tenga el coraje de darle un sentido y poder disfrutar de esta vida. Ahora, le preguntan a Jordan Peterson en su gira por España, en Madrid. Pues le preguntan que si, ¿qué está vendiendo él?
dice pues un libro. No, 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 no. ¿Por qué se está vendiendo ese libro? ¿Qué es lo que tú das que las personas llegan a ti? Significado, dice. Significado. Estamos en una época donde el significado está fragmentado, hay multiplicidad de discursos, de relatos, y Peterson lo que propone es, a ver, sí, está bien que te hayas cuestionado algunas cosas de tu pasado, de tus antecesores, pero también hay que darle un significado. Es decir, si lo viéramos desde el término del superhombre, está bien que seas un león, pero hay que ser un niño. Y Peterson obviamente tiene algunas posturas muy puntuales sobre cómo convivir en sociedad y que yo comparto algunas. Bueno, no voy a hablarles aquí de Peterson porque tiene pues un trabajo arduo más en YouTube que con sus libros, pero sí que es un personaje muy interesante que les recomiendo que por ahí lo sigan. Eh, para finalizar podemos concluir lo siguiente, que el tribalismo es entendible mas no justificable porque estamos viendo situaciones complicadas en términos culturales y políticos, ¿sí? Pero que tenemos que dar un paso en donde dejemos caer esas identidades como santidades y que nos demos cuenta que al final la única identidad que nos puede unir es que somos seres humanos. Y a partir de ello, sí, comenzarnos a preguntar qué es lo mejor para la sociedad. ¿Sí? Comencemos a dialogar, a razonar, a cooperar con el otro, sin importar su raza, su religión, su ideología, lo que sea. ¿Sí? Y que a partir de esta concepción de que todos somos humanos, podamos poco a poco ir superando esta etapa. Esa es mi propuesta y yo sé que es hasta contraintuitivo hacer esta conferencia si pretendo eso, pero bueno, no sé qué va a salir de esto, yo realmente espero que cosas buenas y nada, pues que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Realmente espero haber conmovido, aunque sea un poco, la curiosidad por intentar salir de este pensamiento tribal y caer en un pensamiento, a mi juicio, que podría ser más civilizado en términos coloquiales de civilización. Y reitero, la identidad en la que todos cabemos es el individuo. Somos humanos. Entonces, yo espero realmente mejores comportamientos y un mejor proceder de esta sociedad. Muchas gracias. Que estén bien.